La silueta inconfundible de la Torre Eiffel se recorta elegante sobre el cielo de París, monumental y majestuosa. Este coloso de hierro, inicialmente despreciado por muchos, se ha convertido con el tiempo en el símbolo más reconocido de Francia y uno de los monumentos más famosos del mundo. ¿Cómo pudo una estructura concebida como atracción temporal transformarse en un ícono cultural y tecnológico permanente? En este documental exploraremos la fascinante historia de la Torre Eiffel, desde sus orígenes en la Belle Époque hasta su consolidación como la Dama de Hierro de París, testigo de más de un siglo de eventos históricos. Acompáñennos en este recorrido por su diseño visionario, su construcción asombrosa, las polémicas que la rodearon y su legado perdurable. En la década de 1880, París vibraba con los avances de la Revolución Industrial y se preparaba para celebrar el centenario de la Revolución Francesa. La Exposición Universal de 1889 sería la oportunidad de mostrar al mundo el progreso científico y técnico de Francia. Para coronar aquel evento, el gobierno lanzó en 1886 un concurso internacional. Se buscaba un monumento espectacular que sirviera de arco de entrada a la feria, una torre de centenares de metros que deslumbrara a los visitantes. La idea de erigir una estructura metálica de altura sin precedentes reflejaba el espíritu audaz de la época, que soñaba con conquistas industriales cada vez mayores. París, la ciudad de la luz, aspiraba a albergar la construcción más alta jamás realizada por el hombre, superando incluso a las antiguas pirámides de Egipto. En este contexto de optimismo tecnológico, surgiría el proyecto de la Torre Eiffel. La concepción de la Torre Eiffel fue obra del ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel y su equipo de talentosos colaboradores. En 1884, los ingenieros Maurice Koechlin y Émile Nouguier, empleados de la compañía Eiffel-Ansy, imaginaron una torre de hierro de 300 metros de altura con 4 pilares apoyados sobre una base cuadrada de 125 metros de lado. Eiffel patentó aquel diseño pionero capaz de superar la mítica barrera de los 1000 pies de altura. Al convocarse el concurso para la exposición, la propuesta de Eiffel y sus ingenieros destacó entre 107 proyectos presentados y resultó ganadora. El arquitecto Stephen Sobestre refinó la estética de la torre, añadiendo los característicos arcos curvos en su base y otros detalles ornamentales que armonizaron la estructura metálica con el gusto de la época. Así nació el diseño definitivo. Una esbelta torre de enrejado de hierro forjado, única en su tipo, concebida para alcanzar los 300 metros de altura y demostrar al mundo la excelencia de la ingeniería francesa. Las obras comenzaron el 26 de enero de 1887 con la excavación de los cimientos en el Campo de Marte de París. La construcción avanzó a un ritmo vertiginoso. En apenas 2 años, 2 meses y 5 días, la torre quedó terminada. Un logro increíble para la época. Fue necesaria una planificación meticulosa y métodos innovadores de construcción. Todas las piezas, más de 18.000 componentes de hierro pudelado, se prefabricaron con precisión milimétrica en los talleres de Eiffel, en las afueras de París. En el emplazamiento, un equipo de entre 200 y 300 obreros ensambló aquel gigantesco mecano metálico pieza por pieza, atornillando y luego remachando las uniones. Se emplearon alrededor de 2,5 millones de remaches calentados al rojo vivo para sujetar la estructura. Cada remache requería el esfuerzo coordinado de 4 hombres para colocarlo correctamente, ilustrando la escala titánica del proyecto. Los 4 pilares de la torre se elevaron primero, asentados sobre enormes bloques de cimentación de hormigón enterrados a varios metros de profundidad para garantizar la estabilidad. A medida que la estructura trepaba hacia el cielo parisino, la curvatura de los soportes principales se calculó cuidadosamente para ofrecer la máxima resistencia al viento. No se empleó andamiaje tradicional. En su lugar, se montaron grúas especiales en los propios pilares conforme ganaban altura. El 1 de abril de 1888 se completó la plataforma del primer piso, y en agosto de ese año, la del segundo piso. Finalmente, el 31 de marzo de 1889, apenas semanas antes de inaugurarse la Exposición Universal, se colocó la última pieza en la cúspide. La Torre Eiffel, con unos 300 metros de altura en su inauguración, había establecido un récord mundial. Era la estructura más alta jamás construida por el ser humano. De hecho, mantendría ese título durante 41 años,
hasta que en 1930 fue superada por el edificio Chrysler de Nueva York. La hazaña constructiva de la Torre Eiffel, realizada en tiempo récord, fue aclamada como una proeza técnica y arquitectónica, demostrando las posibilidades de la nueva era industrial. Aún antes de estar terminada, la Torre Eiffel desató intensos debates públicos. Muchos parisinos ilustres quedaron horrorizados ante la perspectiva de aquel gigantesco esqueleto de metal dominando la ciudad. En febrero de 1887, un grupo de renombrados artistas e intelectuales, entre ellos los escritores Guy de Maupassant, Émile Zola, el compositor Charles Gounod y el arquitecto Charles Garnier, firmaron una carta abierta titulada Protesta contra la Torre del Señor Eiffel. En ella denunciaban la torre como un engendro monstruoso que profanaría la belleza de París. Los calificativos despectivos abundaron. Algunos llamaron a la estructura trágica lámpara de calle o esqueleto de atalaya, ridiculizando su apariencia sin adornos. El propio Gustave Eiffel defendió apasionadamente su obra, argumentando que la verdadera estética de la torre residía en su ingeniería, en las curvas calculadas para vencer al viento y en la audacia de su diseño innovador. Sin embargo, todas estas críticas se desvanecieron una vez que la torre se alzó imponente sobre París. La inauguración coincidió con la apertura de la Exposición Universal en mayo de 1889, y el público quedó maravillado. La Torre Eiffel se convirtió de inmediato en la estrella de la exposición. Contra todo pronóstico, cerca de 2 millones de visitantes subieron a sus plataformas durante los meses de la feria, haciendo largas colas para admirar las vistas panorámicas de la ciudad. El éxito popular fue rotundo. La que había sido tachada de inútil chimenea de fábrica se reveló como un triunfo de la modernidad. París abrazó a su nueva torre, y aquella polémica inicial fue quedando atrás mientras la Torre Eiffel se afianzaba como un orgullo nacional. Curiosamente, la Torre Eiffel no nació con la garantía de perdurar para siempre. Según los términos originales de la concesión, el monumento sería desmantelado tras 20 años, es decir, alrededor de 1909, una vez concluido el plazo de la exposición. En un principio se pensaba que esta colosal torre de hierro sería solo una atracción temporal. Pero Gustave Eiffel, convencido del valor práctico de su obra, se propuso demostrar que la torre podía servir más allá de la feria. Instaló equipamiento científico en lo alto para realizar experimentos de meteorología y telegrafía inalámbrica. Su intuición resultó acertada. En 1898, la torre se usó para enviar señales de radio inalámbricas hasta el Panteón de París, logrando una primicia en telecomunicaciones. Poco después, en 1903, se estableció en la Torre Eiffel una estación de telegrafía militar que permitía comunicaciones de largo alcance para el ejército francés. Estas innovaciones mostraron que la torre era mucho más que un alarde arquitectónico. Podía convertirse en una útil torre de comunicaciones. Gracias a estos avances científicos, la Torre Eiffel obtuvo un indulto tecnológico. Las autoridades comprendieron que desmantelar la torre sería un grave error, pues servía como valiosa antena en la nueva era de las comunicaciones inalámbricas. De hecho, la torre continuó ampliando sus usos. En 1925 transmitió la primera señal pública de radio francesa, inaugurando sus funciones como emisora de radiodifusión. A partir de entonces, la Dama de Hierro empezó a poblar el aire de París con ondas radiofónicas y décadas más tarde, con señales de televisión. Hacia mediados del siglo XX, la Torre Eiffel ya era un centro de transmisión indispensable, lo que garantizó definitivamente su conservación. Aquella estructura concebida como temporal se había convertido por necesidad y mérito propio en una parte permanente del paisaje parisino. A lo largo de sus muchos años, la Torre Eiffel ha sido testigo y protagonista de numerosos eventos históricos. Durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, sus antenas jugaron un papel crucial. Las instalaciones radiofónicas de la torre permitieron interceptar comunicaciones enemigas, una acción de inteligencia que contribuyó a la captura de la famosa espía Mata Hari en 1917. La torre demostraba así su utilidad estratégica en tiempos de conflicto. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, el monumento volvió a convertirse en símbolo de la resiliencia francesa. En 1940, con París ocupada por las tropas alemanas, patriotas franceses sabotearon los ascensores de la torre cortando sus cables para evitar que los invasores la utilizaran.
Se cuenta que, durante su visita a París, el propio Adolf Hitler decidió no subir a la cima ante la imposibilidad de usar el elevador. La torre permaneció cerrada al público durante la ocupación. Hacia el final de la guerra, cuando las fuerzas aliadas se acercaban en 1944, Hitler ordenó demoler la Torre Eiffel junto con otros monumentos de la capital, en un acto de desesperación final. Por fortuna, el general alemán a cargo de la ciudad desacató esa orden destructiva. La Torre Eiffel sobrevivió a la guerra sin daños mayores, más allá de algunos disparos y un pequeño incendio en su antena. Al liberar París, las tropas aliadas izaron de nuevo la bandera francesa en lo alto de la torre, sellando el retorno de la libertad. Tras la guerra, la Torre Eiffel continuó sirviendo como plataforma de telecomunicaciones y atracción turística. A partir de los años 50 y 60, con la expansión del turismo internacional, la afluencia de visitantes creció exponencialmente. Lo que en el siglo XIX fue una novedad curiosa, en la segunda mitad del siglo XX se consolidó como una visita obligada. La torre se ganó un lugar en el imaginario colectivo mundial y pasó de ser un monumento controvertido a un icono querido por el público de todas las nacionalidades. Mantener en pie a un gigante de hierro de más de un siglo de vida requiere atenciones constantes. Desde su inauguración, la Torre Eiffel ha sido repintada periódicamente para protegerla de la corrosión en promedio una vez cada 7 años, tal como recomendaba el propio Eiffel, lo que implica aplicar decenas de toneladas de pintura sobre su estructura. A lo largo del tiempo también se han realizado mejoras y restauraciones de importancia. Entre 1982 y 1985, de cara al centenario de la torre, se llevó a cabo una renovación integral. Se aligeró el peso de la estructura eliminando partes obsoletas, reduciendo en unas 1.300 toneladas su masa. Se reemplazaron los viejos ascensores y escaleras por otros nuevos y más seguros, y se modernizó el sistema de iluminación. También se desmontó la antigua escalera de caracol que conectaba la cima, conservando secciones de la misma como reliquia histórica. Gracias a estas intervenciones, la torre pudo seguir recibiendo visitantes en condiciones seguras y luciendo un aspecto impecable. La iluminación de la Torre Eiffel merece una mención especial. Desde los años 80, se han multiplicado los espectáculos de luces para realzar su silueta en el cielo nocturno de París. Un momento cumbre ocurrió la noche del 31 de diciembre de 1999, cuando la torre brilló como nunca para celebrar la llegada del nuevo milenio. Se instalaron potentes reflectores que rotaban como un faro, junto con 20.000 bombillas centelleantes que cubrieron la estructura y estallidos de fuegos artificiales desde todos sus niveles. Aquella exhibición deslumbrante quedó grabada en la memoria del mundo, mostrando que la Torre Eiffel podía renovarse simbólicamente para cada generación. Desde entonces, el monumento ha seguido sirviendo de escenario para conmemoraciones y eventos. Se ha iluminado de distintos colores para celebrar ocasiones especiales. Por ejemplo, de azul con estrellas amarillas durante la presidencia francesa de la Unión Europea en 2008, o con luces multicolores en su 120 aniversario. Incluso ha albergado instalaciones inusuales, como pistas de patinaje sobre hielo temporales en invierno o jardines colgantes en sus miradores, demostrando una vez más su versatilidad. En 2022, la Torre Eiffel experimentó un cambio físico notable. Se añadió una nueva antena de radio-televisión en su cúspide, lo que llevó su altura total a aproximadamente 330 metros. Paradójicamente, la torre que una vez fue la más alta del mundo sigue creciendo con las décadas, adaptándose a las necesidades tecnológicas actuales sin perder su esencia histórica. Hoy en día, la Torre Eiffel es indiscutiblemente uno de los monumentos más célebres del planeta. Símbolo de París y de Francia, ante los ojos del mundo, su imagen aparece en infinidad de postales, películas y obras de arte, encarnando la elegancia y el espíritu innovador de la cultura francesa. La torre atrae a visitantes de todas las nacionalidades y edades, fascinados por su historia y por la vista panorámica que ofrece de la capital francesa. De hecho, actualmente recibe cerca de 7 millones de visitantes al año, de los cuales aproximadamente 3/4 partes son turistas extranjeros. Esto la convierte en el monumento de pago más visitado del mundo, por encima de cualquier otro sitio turístico. Desde su inauguración en 1889, ha acogido a alrededor de 300 millones de personas
que han venido de todos los rincones del planeta para admirarla. Pocos lugares en la Tierra pueden reclamar un atractivo tan universal. Más allá de las cifras, el legado de la Torre Eiffel es profundamente simbólico. Representa la cúspide de la revolución industrial del siglo XIX y el inicio de la era moderna de la ingeniería. Encarna también la idea de que la innovación audaz, esa utopía realizada en hierro y remaches, puede trascender su tiempo y convertirse en arte. Como escribió el ensayista Roland Barthes, la Torre Eiffel es un objeto técnicamente inútil pero insustituible. Un monumento siempre nuevo, que cada generación redescubre a su manera. En la actualidad, la estampa de la torre iluminada cada noche sigue inspirando asombro y romanticismo. Es el escenario predilecto de propuestas matrimoniales, celebraciones nacionales y homenajes internacionales. Pocas construcciones han logrado el estatus de ícono global que tiene la Torre Eiffel, uniendo a la humanidad en la admiración por este logro de la técnica y la belleza. En conclusión, la historia de la Torre Eiffel es la historia de una transformación extraordinaria. Nació como un experimento atrevido de la ingeniería del siglo XIX, sobrevivió a críticas feroces y amenazas de demolición, se reinventó como herramienta científica y acabó metamorfoseada en el corazón simbólico de una nación. Desde sus cimientos de concreto bajo el campo de Marte hasta la punta de su antena ondeando al viento, cada metro de la torre cuenta una historia de innovación, perseverancia y pasión humana. La Dama de Hierro de París nos enseña que los sueños audaces pueden perdurar más de lo imaginado, convirtiéndose en legado para toda la humanidad. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la Torre Eiffel. Si les ha gustado este vídeo, no olviden suscribirse al canal para descubrir más contenido educativo, dejarnos un me gusta y compartir sus impresiones en la sección de comentarios. Hasta la próxima aventura histórica.